Listo. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros y compañeras. En esta ocasión vamos a hablar sobre el análisis cualitativo del catión y el anión. Siguiente. La química analítica cualitativa es una rama que se encarga de estudiar los medios para identificar o reconocer los elementos o los diversos componentes químicos de una presente muestra. Aquellos medios analíticos se basan en la observación de ciertas propiedades de los elementos o grupos químicos que nos permiten descubrir su presencia sin dudas en el proceso. Siguiente. Los cationes, también conocidos como iones positivos. Como podemos ver en la imagen, es un átomo neutro, le quitan un electrón y se convierte en un ion positivo. Son aquellos átomos que han perdido uno o varios electrones por los que quedan con carga positiva. Los elementos no formadores de cationes son 13. Los 4 primeros de los grupos halógenos y los 4 primeros del grupo de los anfígenos y los demás que serían el nitrógeno, fósforo, carbono, boro, etc. Siguiente. Según la tabla periódica, cuando mayor sea la carga positiva de un átomo o menor su radio, mayores serán los valores de la electronegatividad y menor será la facilidad para formar cationes. Siguiente. Asimismo, son solubles en disolventes polares, como por ejemplo el agua, y también en forma sólida los encontramos formando compuestos iónicos, combinado con aniones, formando sales. En este caso, el ejemplo es el cloruro de sodio. Siguiente. Propiedades químicas de los cationes. Entre las propiedades químicas de los cationes se exponen especialmente las que tienen un interés analítico, como también se pueden referir al color, la aptitud de la forma de los precipitados y de los complejos. Entre los colores, así como los cationes con órbita D, son completos con incolores, ¿no? Los cationes con órbita D incompletos son coloreados, pero pálidos. El pH nos ayuda a determinar el grado de acidez de los cationes. Los complejos, los cationes se describen con un estado de oxidación positivo. En términos químicos es cuando un átomo neutro pierde uno o más electrones, como dice mi compañera, ¿no? Siguiente. Reactivos generales y especiales de los cationes. El primero se utiliza para la separación de grupos de iones en la sistemática del análisis y el segundo se utiliza en los ensayos de identificación o reconocimiento de manera directa. A continuación se expondrá la clasificación analítica de los cationes y algunos de los reactivos generales más comunes e importantes. Primero, clasificación analítica. Los cationes se clasifican en 5 grupos, de acuerdo al comportamiento con los reactivos generales utilizados en la marcha analítica. Estos son el cloruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, hidróxido de amonio, cloruro de amonio, sulfato de amonio y carbonato de amonio. En el grupo 1 se comprenden los cationes que poseen cloruros que son insolubles con la presencia de ácidos diluidos. En el grupo 2, conformado por aquellos cationes que poseen cloruros que son insolubles en los ácidos diluidos. Entonces, aquellos que precipitan con el sulfuro en ese medio ácido pertenecen a un grupo subdividido en 2 partes, las cuales son el 2A y el 2B. En el subgrupo 2A podemos encontrar el mercurio, el plomo, el bismuto, el cobre, el cadmio y el paladio. Y en el subgrupo 2B podemos encontrar al arsénico, antimonio, estaño, molibdeno, platino, oro, germanio, selenio y telurio. En el grupo 3 están incluidos los cationes que precipitan hidróxido o sulfuro con el hidróxido de amonio y el sulfuro de hidrógeno o el sulfato de amonio. Se divide en subgrupos como el 3A y el 2 y el 3B. En el subgrupo 3A está formado por los cationes que forman hidróxido insoluble con el hidróxido de amonio.
en presencia de cloruro de amonio. Algunos de ellos pueden ser el hierro, el cromo, el aluminio, etc. Subgrupo 3 está formado por los cationes divalentes que precipitan sulfuro en medio alcalino, ejemplo níquel, cobalto, etc. Grupo 4 está conformado por aquellos cationes que precipitan con el carbonato amónico en presencia de cloruro de amonio, los cuales son calcio, estroncio, etc. Grupo 5 comprende con los cationes que no precipitan con los reactivos precedentes, los cuales son el magnesio, el sodio, el potasio, el amonio, el litio, el rubidio y el cesio. Algunos de los reactivos más importantes son los hidróxidos de sodio y de potasio, el hidróxido amonio, los carbonatos sódicos y amónicos, entre otros. Siguiente. El catión plomo. Siguiente, por favor. El catión plomo. Siguiente. El catión plomo, también conocido como un catión incoloro, debido a la estabilidad de su configuración electrónica. Solo es compatible con nitratos, nitritos, cloratos, percloratos, acetatos, solubles en agua. Siguiente. Según la marcha analítica, el plomo se encuentra en el primer y segundo grupo. También tenemos al plomo con estado de oxidación +4, que es tan ácido que no existe solución, en medio alcalino fuerte como para formar aniones estables. Siguiente. Forma pocos complejos inestables con cloruro, yoduro, etc. Y más estables con acetatos, tiosulfatos y compuestos orgánicos polihidroxilados. Siguiente. Se encuentran estable en soluciones neutras o ácidas. Además que también es considerado anfótero, es decir, que puede reaccionar con ácidos o bases, y se desenvuelve en pHs mayores de 12,4, originando un anión plúmbico. Siguiente. Propiedades químicas del plomo. Como sabemos, su estado de oxidación es el +2. Su reactividad con el agua se disuelve lentamente. La oxidación reacciona fácilmente con el óxido del aire, reacciona también rápidamente con los ácidos calientes, pero es lento con los ácidos fríos. Este metal es anfotérico y forma sales de plomo, tales como las plúmbicas y las plumbosas. Los compuestos del plomo +4 son covalentes, mientras que del plomo +2 son iónicos principalmente. Siguiente. Reactivos generales. 1. Hidróxidos alcalinos fuertes. En medios alcalinos se produce la precipitación del hidróxido de plomo 2, de color blanco, que por el carácter anfótero del catio se disuelve en exceso formando el anión plumbito, como podemos ver aquí. 2. Hidróxido de amónico. Precipitado blanco de hidróxido insoluble en exceso. Siguiente. 3. Ácido sulfídrico. Por reacción con el ácido sulfídrico, precipita sulfuro de plomo 2, de color negro. Claro que si el catión se encuentra en solución alcalina, neutra o débilmente ácida.
Si el medio es moderadamente clorhídrico y particularmente cuando existe un arseniato, suele precipitar un sulfocloruro rojo-naranja. Aquí podemos ver su reacción. Entre otros como el carbonato sódico, el cromato potásico, el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, yoduro potásico y cianuro potásico. Siguiente. Los reactivos específicos. Aquí va en correlación con la reacción con benzidina. Este líquido es incoloro y se oxida cuando está en contacto con el dióxido de plomo, PbO2, volviéndolo a un color azul denominado bendicina azul, siendo un producto semiquinona de oxidación conformado por una molécula de la amina, pero una tendrá una forma oxidada junto a dos equivalentes de un óxido monovalente, como podemos apreciar aquí. Pero anticipadamente, aquello se debe oxidar el Pb para volverlo PbO2 o dióxido de plomo, lo que conlleva a llevar a cabo en un medio alcalino con peróxido de hidrógeno, o H2O2, o agua de bromo, como podemos apreciar acá su reacción. Y el procedimiento. Como podemos ver aquí, abajito, cuando la solución esté a 1 mililitro, se le añade 2N de NaOH, hasta llegar a reaccionar de manera alcalina. Si aparece un precipitado, se pasa por separar por medio de centrifugación o filtración. A continuación, se le añade 0.5 mililitros de H2O2 a la solución clara para después comenzar a calentarlo por unos minutos. Se separa el precipitado por medio de los métodos antes mencionados y se pasa a lavar bien con agua. Luego se añaden 2 o 3 gotas de bendicina sobre el precipitado para luego lograr visualizar el color azul que indica la presencia de Pb o plomo. Catión carbonato. El carbonato es un anión incoloro básico y poco estable. Solo tiene existencia en medios básicos, es decir que su pH es superior a 9, ya que al disminuir lo que hace primero es transformarse en un anión bicarbonato, anfótero, y posteriormente en un ácido carbónico. Es un ácido muy débil que rápidamente se descompone en dióxido de carbono y desprende agua. A temperatura y presión ordinaria, una solución acuosa saturada de anhídrido carbónico contiene solo un 1% de dicho anhídrido, combinando va formando ácido carbónico. A su vez, como el bicarbonato es un ácido muy débil, se encuentra muy poco disociado y como es un ácido diprótico, le corresponden dos constantes de disociación. Primera disociación mucho mayor que la segunda. La facilidad con la que los carbonatos se descomponen por los ácidos, desprendiendo trióxido de carbono, únicamente estos son más débiles que el carbónico y no producen dicha descomposición de ácidos sulfurhídricos, bóricos y cianhídricos. Propiedades químicas. Los carbonatos alcalinos y de amonio son solubles en el agua. Ahora, ocurre generalmente al revés con los bicarbonatos alcalinos, ya que son poco solubles en el agua, mientras que los alcalinotérreos y algunos metales son solubles en el agua. El anión carbonato forma complejos de algunos cationes, como el uralino, el berilio y el zirconio. Asimismo, los carbonatos alcalinos se funden por el calor sin descomposición y los bicarbonatos alcalinos liberan dióxido de carbono y se transforman en carbonatos. Todos los demás carbonatos calentados desprenden dióxido de carbono y dejan óxido o metal según sea el carácter más o menos notable del catión, como podemos ver en las imágenes. Reacción con reactivos generales. La acción de los reactivos generales. Las reacciones de precipitación del anión carbonato ya han sido estudiados al tratar los carbonatos alcalinos como reactivos generales de cationes.
Cuando se precipitan con carbonatos básicos, generalmente de composición variable, los cationes también, pero de acidez inferior a los precedentes, es en el caso del anión plomo, el bismuto, el antimonio, el cadmio, el zinc, el magnesio y el berilio, que botan un precipitado blanco, y el cobalto, que sería cobrizo, rojizo, y el cobre un azul verdoso. Cuando precipita carbonatos neutros, los cationes de poca acidez en el caso se encuentran los alcalinos térreos, el calcio, el estroncio, el bario, el magnesio, el hierro, el cerio, el litio, que precipitan blanco, y el níquel, que es verde. Cuando precipitan con carbonato sódico, los cationes procedentes de elementos considerados como nobles producen primero carbonatos que por ebullición pasan a óxidos. Así el catión argénico origina precipitado de carbonato de plata e hirviéndolo se transforma en óxido de plata. Asimismo, el mercurio en formato carbonato básico, que por ebullición da óxido de mercurio, el catión mercurioso produce precipitado amarillo de carbonato que pronto dismuta en mercurio y en óxido de mercurio. El carbonato amónico reacciona de forma análoga al hidróxido amoníaco. En los reactivos específicos tenemos los reactivos especiales. Todas las reacciones de identificación de carbonatos se fundamentan en el ataque por ácidos para liberar dióxido de carbono e identificar este gas. Ahora tenemos la reacción con el agua de barita. Se añade medio mililitro del problema líquido y bien un poco de sólido finalmente pulverizado. En un tubo de ensayo se añade medio mililitro de cloruro de hidrógeno y se calienta suavemente. Si produce efervescencia, se recogen los gases desprendidos, después sobre una gota de agua de barita de preparación reciente se va disolviendo hidróxido de bario en el agua, filtrándolo. En el aparato de gases, llevándolo al extremo de una agitadora hasta la proximidad de la mezcla reaccionante, bien tapado en un vaso pequeño donde se verifica la reacción con un vidrio del reloj. En su curva convexa lleva las gotas de agua de barita pendientes. Hay que tener en cuenta que el ambiente en que se trabaja siempre se debe hacer paralelamente en un ensayo blanco, observando los tiempos que tarda en entubiarse el ensayo blanco y el problema en el cual debe ser de inmediato. Los sulfitos tiosulfatos perturban en el ensayo con agua de barita, ya que el dióxido de azufre liberado puede precipitar el sulfito de bario, que sería blanco. En ese caso, debe oxidarse previamente el problema con un cristal de dicromato de potasio, trióxido de cromo o gotas de peróxido de hidrógeno. Reactivos específicos con fenolfateína. Se verifica que el microfiltro montado sobre un tampón en el tubo de ensayo que contiene la mezcla del problema y el ácido, el microfiltro se dispone de un disco de papel con filtro impregnado en una solución preparada mezclando los volúmenes, iguales al carbonato de sodio de 0,1 y la solución alcohólica de fenolfateína al 1%. La decoloración indica dióxido de carbono, tomando las mismas precauciones que el ensayo anterior. Interfieren los aniones que liberan gases que den reacción ácida al ser recogidos en agua, como sulfitos, tiosulfatos, cianuros, nitritos, sulfuros y grandes cantidades de acetatos y fluoruros. La interferencia de tiosulfatos, sulfitos y sulfuros se evita oxidando previamente con agua oxigenada y los cianuros adicionando un ligero exceso de nitrato de plata. Gracias.